Y en efecto, amigas y amigos, este tema sin duda centra la atención hoy en día en la Asamblea Nacional. Es así que proponemos a ustedes en esta jornada un debate acerca del rol fiscalizador de la Asamblea Nacional. Para ello, ya me acompaña Ramón Bravo, nuestro compañero de la radio de la Asamblea Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Ramón. Gracias, señora Belkis. Aspiraré algún día a llegar como don Ricardo Bravo. Vamos entonces con la entrevista. Y para iniciar este debate ya se encuentran con nosotros la asambleísta Mae Montaño, asambleísta por el Movimiento Creo, y la asambleísta Marisol Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Alianza País. Bienvenidas. Muchas gracias. Hemos tenido como antecedente este tema, el pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa, pedido que fue presentado por el asambleísta del Partido Avanza, Byron Pacheco. Y partiendo de este tema, quiero consultar a ustedes, ¿es preciso, es procedente esta solicitud que ahora mismo tramita la Asamblea Nacional? Asambleísta Montaño. Bueno, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad a quienes nos escuchan. Es un gran gusto hablar de una tarea que es propia del rol de los legisladores y de la Asamblea. Sabemos que son simplemente dos atribuciones básicas que tenemos como asambleístas, ¿no? Legislar y fiscalizar. Así que este juicio político precisamente es parte de ese rol fiscalizador, un rol que lo ha venido demandando la ciudadanía, que es procedente. Desde luego, si ya el CAL lo calificó, una vez que se ha cumplido la primera condición, que es esto de el 25% de los asambleístas tenemos que respaldar un pedido de juicio político, es procedente, ya se ha dado entonces ese primer paso y ahora el enjuiciamiento político o el inicio de la investigación, de la posibilidad de que el señor ministro, respetándose el debido proceso, pueda comparecer ante la comisión, que cumpla con lo que se tiene que cumplir en estos casos, que es el derecho que él tiene también a defenderse, a presentar sus descargos, a presentar su base legal y constitucional para su defensa, y de la otra parte también, quien está presentando el enjuiciamiento tendrá que presentar la suficiente documentación o los suficientes justificativos que precisamente respalden esta acusación preliminar que se ha hecho, o esta, yo diría, como dirían los abogados, y aquí la abogada dirá, esta presunción, ¿no? No estamos sentenciando, no estamos definiendo qué es culpable o no, simplemente en el proceso se verá si el ministro es inocente o si el ministro ha sido responsable de aquello sobre lo cual se ha presentado en esta primera fase de acusación o de pedido de enjuiciamiento político. Correcto, asambleísta Montaño. Asambleísta Peñafiel. Gracias por la oportunidad, un placer estar con Belki, con Mae y con don Ramón, y sobre todo explicar a la ciudadanía en qué consiste el verdadero ejercicio de la fiscalización. Creo que es importante, Belki y Ramón, refrescar la memoria, qué significaba antes los procesos fiscalizadores. En 1979, por ejemplo, el Congreso de ese entonces se daba el lujo de destituir a quien le dé la gana sin cumplir los principios mínimos del derecho de las personas, que es este de la presunción de inocencia, del debido proceso, que son normas que tienen que respetarse. Luego, en 1992, nuevamente esas funciones también determinaban, por ejemplo, que única y exclusivamente 20 personas que integran el Congreso de ese entonces podían enjuiciar y destituir a una persona sin que exista de por medio ningún otro reglamento, ningún otro requerimiento. Recuerda el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, cómo se destituyeron a los miembros de la Corte, o sea, cómo se rebasó ese derecho y ese legítimo procedimiento que debería haberse instalado, pero que no se lo hizo. Es importante señalar porque es a partir de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se establecen los parámetros para un verdadero ejercicio de la fiscalización y el control político. En particular, se ha señalado aquí el tema del enjuiciamiento, del proceso para el enjuiciamiento político a un funcionario de Estado, en este caso el ministro de Educación. Ha pasado un primer filtro que señala la ley, que es que calificar las formalidades, esas formalidades que son el número de las firmas,
verificar que las firmas sean las adecuadas, es decir, que sean los asambleístas los requirentes. Por lo tanto, no hay ahí ningún hecho de fondo y ese proceso tiene que hacerlo la comisión correspondiente. Cuando hablamos del proceso fiscalizador, creo que también tenemos un ejercicio fundamental, los legisladores y las legisladoras. Ese control político, cómo vamos cuestionando, solicitando información, cómo vamos verificando la aterrización de la normativa en el territorio. Es decir, evaluando y dando seguimiento. Esos ejercicios creo que no se han difundido, no se potencian, no se utilizan y no se mediatizan. Correcto. Ramón. Bien, voy a hacer unas preguntitas. Primero a usted, asambleísta Mae Montaño, pasando de las formalidades que por fortuna hay coincidencias, ¿no?, de cumplirlas y luego ir al juicio político o a la fiscalización como tal. ¿De qué se le acusa o en qué ustedes están de acuerdo con esta petición, que no son ustedes los peticionarios? Pues por supuesto es el Partido Avanza y el asambleísta Byron Pacheco. Pero ¿de qué se le acusa al ministro? Pero déjeme un ratico tomar un poco lo que se ha expresado aquí respecto del pasado. Y efectivamente, yo creo que dimos un salto de un pasado en donde sí hubieron abusos respecto de la aplicación de la norma o de los procesos de enjuiciamiento político, a una etapa como la de esta asamblea de inacción en los procesos fiscalizadores. Hay una demanda ciudadana porque se dice que esta asamblea relegó su función de fiscalización y de control político. Yeah. De tal manera que toca entonces ahora con absoluta responsabilidad, y así lo estamos tomando, llevar adelante este juicio político en el cual pretendemos, o por lo menos esperamos, que la comisión de fiscalización no haga honor a ese nombre que la ciudadanía le ha dado como la comisión de archivo. Esperamos que el proceso sea profundo, que sea serio, que sea lo más objetivo posible, porque la objetividad también a veces está en entredicho. Claro. Que la comisión de fiscalización, en donde por supuesto tiene mayoría absoluta el grupo oficialista, se desprenda de ese espíritu de cuerpo que a veces es dañino para el mismo gobierno. Correcto. Lo que pretende el proceso fiscalizador, nosotros estamos respaldando, no somos la parte que presentó el pedido. La presunción es: el ministro no ha cumplido con una responsabilidad de asegurar los establecimientos educativos, tal como dice un reglamento, como lo exige un reglamento de la Contraloría General del Estado, y que por supuesto estos bienes, estos establecimientos educativos, sobre todo en la zona que fue afectada por el terremoto a partir de abril y de los siguientes, pero sobre todo en el de abril, que fue el más fuerte, que presupone, y por supuesto, daños económicos que sentimos que han sido transferidos a la ciudadanía a través de la ley solidaria, ¿no es cierto?, a través de la cual se busca fondos para poder recuperar estos bienes que son indispensables para el proceso educativo. Entonces, se presupone, hay una presunción de que incumplió el ministro al no haber asegurado estos establecimientos educativos, y que a través de esos procedimientos administrativos de aseguramiento, en este momento, el Estado, el gobierno y los ecuatorianos en su conjunto, estaríamos en las posibilidades de recuperar la parte que el aseguramiento debió garantizar en este momento. Muy bien, eso se va a ver en el proceso. Ese es el tema. El tema creo que ahora, es sencillo y muy claro en ese sentido. Yo también quiero ir al asunto global, el que usted hizo alusión, a la tarea de fiscalización. Así es. Esta es una parte nada más del juicio político. Pero, por ejemplo, uno revisando lo que está publicado en la página web, uno encuentra que, por ejemplo, Creo tiene el 5% de peticiones de solicitudes de información a la presidencia. De 4.340 aproximadamente durante este periodo presidido por Gabriela Rivadeneira. El primer punto de solicitud de información lo tiene, por ejemplo, Alianza País, ¿no?, que rebasa en casi el 60% de peticiones. Entonces, ¿qué ocurre ahí con ese poco margen de participación frente a requerimientos al Estado, al gobierno? Pero es lógico, ¿no? Ellos tienen 100 asambleístas. Nosotros también pongamos en proporción, porque aquí el tema no es la cantidad de pedidos de información, aquí el tema es la calidad de los pedidos de información, y hay que recordar que los pedidos de información son apenas el empujar la puerta para los procesos de fiscalización.
no hemos iniciado un proceso de fiscalización con el pedido de información. En mi caso... Pero no forma parte de la En mi fiscalización. caso, solamente voy a concluir. Claro que sí. Sí, es el primer paso. Ya. Como diría la abogada, para cumplir una formalidad. Yo no puedo iniciar un proceso fiscalizador si no he solicitado la información que me permite investigar, analizar y encontrar si hay desviaciones, si hay irregularidades o que todo esté bien. Correcto. En O su sea, caso, por yo ejemplo. puedo solicitar información y ver que todo está bien y no iniciar un proceso de fiscalización. ¿Cuántos pedidos Es un hizo usted, proceso de asambleísta información. Montaño, por ejemplo? Yo he hecho varios pedidos de información, pero pregúnteme a cuántos no me han dado trámite. Le pregunto, ¿a Por cuántos le ejemplo, dieron y no le dieron trámite? Por entonces? ejemplo, hay un pedido que tiene varios meses Ya. y que presentado yo, inclusive cuando estuvo en nuestra comisión, la presidenta, le he dicho que tengo centenares de días esperando que la señora presidenta me entregue información sobre el manejo presupuestario, sobre la ejecución presupuestaria de esta administración de la Asamblea. Ni siquiera ha sido hacia afuera, porque yo digo que los asambleístas y que la Asamblea tiene que dar ejemplo y que tenemos que empezar en casa. Pero también hice un pedido de información, he hecho 2 pedidos de información en este periodo, porque he hecho varios en estos meses, y estoy esperando que sean tramitados. Uno que hice al Ministerio de Finanzas pidiendo la información sobre el endeudamiento público y sobre la preventa del petróleo a China, porque es una información imposible, pero completamente difícil es poco, imposible de conseguir, y entonces había que pedirlo directamente al Ministerio. Pero si ya lo revisó Como en los la web, ¿cómo está su Sí, procedimiento? no hay información, Ya. no la Porque información. la primera la tiene, ya la hay. Contraloría la ha despachado, No hay la asambleísta. información que yo necesito El para ejercicio eso. 2015 ya Y la solamente despachó la y solamente Contraloría. déjeme decirle, Ya. el Ministerio de Finanzas, excusándose en un procedimiento que es inconstitucional y que fue un mecanismo administrativo que me parece que se gestó no en esta administración de la Asamblea, sino en la anterior, donde se definió que todos los pedidos de información de los asambleístas tienen que pasar a través de la señora Claro, presidenta. procedimiento. Y yo entiendo que la presidenta debe tener miles y miles de trámites en su escritorio de toda índole, porque administrar la asamblea y dirigir al pleno es una cosa que Correcto, implica asambleísta muchísimas actividades. Entonces se quedan en su escritorio. Muy bien. Pero Correcto. cuando Muy bien, esos está pedidos, claro. cuando esos pedidos llegan a los ministerios, el ministerio no contestó el pedido, escudándose, aunque yo tengo una base constitucional para hacerlo de manera directa, escudándose en el hecho de que la solicitud no fue a través de la señora presidenta. He insistido, no se ha tramitado. Y la última, que espero que se dé trámite lo más pronto posible, es el pedido de información al Ejecutivo sobre los temas que tienen que ver con la aplicación de la resolución por la explotación petrolera en el Yasuní. Yo si quisiera, me encantaría recibir la información, ya van a ser Correcto. 3 años, Asambleísta, para se nos poder va, empezar, si es el tiempo posible, nos un va y creo proceso que debemos. fiscalizador. Pero Claro, mucho el gusto. otro, cada 3 meses tiene que Estuvo entregar, como muy- a la Como muy Asamblea. completa su pregunta, entonces era necesario también. Correcto, Correcto. muchas gracias. Asambleísta Peñafiel. Yo quiero decirle a la ciudadanía que cuando decimos una verdad a medias se convierte en una mentira. Este es el resultado del último periodo sobre el tema del control político. El control político cuando uno requiere la información y no lo deja en el escritorio y no lo revisa, sino que por el contrario, con la información nos permite ejercer ese proceso fiscalizador eficiente. Miren ustedes, en el periodo de enero del 2015 a marzo del 2016, ¿cuánto es la capacidad de respuesta frente al control político de las organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional? Refiriéndome a la compañera que pertenece a la agrupación Creo, el pedido de información en este periodo es de 199 solicitudes. Sí, posiblemente el Movimiento País tenga 98 asambleístas, su requerimiento de información asciende a 1.594 requerimientos de información que da cuenta de nuestra vigilancia permanente en ese proceso fiscalizador. ¿Cuál ha sido la respuesta en el caso de las 199 solicitudes de información en este periodo? El 10% de respuesta frente al 9% de solicitud, es decir, inclusive mucho más allá de lo que se requiere. Ahora bien,
Solo voy a poner un ejemplo. Nosotros como Grupo Parlamentario de Niñez y Adolescencia hemos ejercido un control permanente en cuanto a la garantía de derechos. Hicimos un requerimiento de información al Consejo de la Judicatura, a los consejos de Niñez y Adolescencia y logramos participar, por ejemplo, en una audiencia en New Jersey para recuperar a niños que eran explotados por sus propios padres y traficados como objetos humanos sin cumplir la norma. Eso nos ha permitido restituir derechos. ¿Es o no es un eficiente ejercicio de fiscalización cuando uno requiere información, cuando mira que no hay cumplimiento de la ley? Fueron destituidos no por interferencia de la legislatura, sino en ese proceso fiscalizador, por ejemplo, por haber inobservado la ley. Solicitamos al Consejo de la Judicatura que se investigue sobre el procedimiento adoptado frente a este tema, incluidas juezas de niñez, fueron destituidas. No obstante de que ello el asambleísta no es Montaño solo ha un caso. manifestado. Ese es un caso, digo. No es solo un La caso. idea es saber Miremos, la globalidad. es por una ejemplo, globalidad. La ¿Qué calidad de pasa, por fiscalización ejemplo, frente a la cantidad, ¿no? Que se pueda absolver, si no es Efectivamente, todas, al pero menos un porcentaje que uno permita. cuando pide información, Ramón, no es para leerla y dormir el sueño de los justos. No es un caso. Recuerda usted el proceso fiscalizador a través de haber requerido información, por ejemplo, sobre el tema del Pambilar, que es el pulmón, ahora sí, pulmón del Ecuador. Nos significó hacer un control a través del requerimiento de información y tener una resolución de la Corte Pero Constitucional. Yo les hago una reflexión, No asambleísta es un Peñafiel solo y tema. también asambleísta Por lo Montaño. tanto, ¿Por qué no se pronuncian, sobre todos los casos que ustedes presentan, no hacen un pronunciamiento que permita evidenciar en la comunidad el cumplimiento fiel de la fiscalización, aceptación o no aceptación de a lo ver, que... yo voy Eso nos a hace un bien tema. a la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto que nos hace bien, pero ¿cuánto esos medios que mediatizan la información acogen y lo ven como una Claro, lucha pero ese es contra la otro corrupción? fenómeno. Voy Ese es un por los cumplimiento. dos, El voy por los dos suyo, lados. el del asambleísta Montaño, voy es por otro. los dos lados. Luego, nosotros como actores políticos y como integrantes de la Asamblea Nacional, adoptamos esos mecanismos, están en nuestras páginas, están en los grupos con los cuales trabajamos, niñez, adolescencia, mujeres, defensores de la naturaleza, defensores de derechos humanos, y por lo tanto, cuando uno busca la información y no utiliza la más mediación de la política en la información, puede difundir todo esto. Por lo tanto, yo lo que estoy dando muestras es de los ejemplos claros de la eficiencia y la eficacia de cuando uno asume con responsabilidad el control político, de cómo asume con eficiencia y responsabilidad el proceso investigador. Sin duda, también hay unos procesos que se cortan, porque la información no fluye, sí, por supuesto, pero uno no puede agotar ese esfuerzo en esa función. Sobre los temas que aquí se han planteado, miremos, el tema del presupuesto de la Asamblea Nacional, la Contraloría ha emitido una información, hace la auditoría a la Asamblea Nacional por pedido de la propia presidenta de la Asamblea, y ahí tienes un resultado de eficiencia sobre el tema del ¿Dónde control. es esa fuente? Disculpe. Esta fuente es de la Asamblea Nacional, ¿sí? De la página de la Asamblea Nacional, el último periodo. Y yo quiero finalizar. Yo, ojalá me equivoque, Uno no puede emitir juicios de valor sobre el juicio político que iniciamos. Yo soy parte de la Comisión de Fiscalización referente a decir que hemos pasado de la violación de derechos a la inactividad en el proceso fiscalizador. Aquel que no cumpla con lo que la norma determina, el incumplimiento de su función, la Comisión de Fiscalización, de manera responsable, tendrá que tomar la decisión si es que así existieran los elementos probatorios dentro del proceso investigador. Muy bien, y lo que asambleísta, haya que judicializar, hay que judicializar, Muy y esa bien. instancia no es la Creo nuestra. que la asambleísta Mae Montaño Así es, debe y nos cumplir queda un también. minuto nada más, asambleísta Montaño. Yo creo que en este momento la Comisión de Fiscalización tiene en sus manos la mejor forma y un pasaporte para decirle a la ciudadanía, no a Mae Montaño, para decirle a la ciudadanía que efectivamente hay una decisión política de fiscalizar. La ciudadanía tendrá la palabra, será no Mae Montaño, sino esa ciudadanía la que reconocerá a favor o en contra lo que la Comisión de Fiscalización haga. Pero déjeme decirle
a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, que los procesos fiscalizadores no empiezan y terminan con los pedidos de información. Hay diversas formas como los asambleístas ejercemos ese rol fiscalizador, y para hablar en primera persona, para hablar en nombre propio, tengo que decir que el año pasado yo presenté al señor Contralor un pedido de información referente a las declaraciones patrimoniales juradas de las principales autoridades. De la misma manera como se había solicitado para los asambleístas, yo dije, el pueblo ecuatoriano también necesita conocer qué ha pasado con las declaraciones juramentadas del presidente, del vicepresidente, del mismo Contralor, porque no tienen ninguna patente de corso, son servidores públicos, del fiscal, incluí porque determiné de quiénes, del fiscal, del procurador, de los superintendentes. A lo mejor si el Contralor me hubiese contestado positivamente, pero que cuando hablamos del rol fiscalizador de la Asamblea, también estamos diciendo en qué medida las autoridades que están obligadas a rendirnos cuenta respetan también esos pedidos de información. Entonces, solo agradecer que hay muchas tiempo formas de fiscalizar. Eso es Sí, una gracias por reconocer correcto, ¿no? que hay No formas de decir que fiscalizar hemos con eficiencia, pedido, o sea, con claridad. que van Pueden más haber, allá del procedimiento. pueden haber Efectivamente. 10.000 pedidos de información y no fiscalizaste a nadie. Y la semana pasada yo he presentado un mecanismo de fiscalización a esta Asamblea pidiendo que a través de una resolución simplemente se nos informe al Pleno cuáles han sido los resultados del trabajo de esa comisión o comisiones que se estableció en la resolución para la explotación del Asambleísta yazo May Montaño, se acabó el tiempo y qué la bueno mayoría, saber, mire usted, las cosas que se pueden hacer la mayoría de esta más allá Asamblea del me procedimiento. negó la posibilidad simplemente del debate en el Pleno. Muy bien. Correcto, asambleístas. Sin duda, sobre Esto este es lo malo tema de hay la televisión. todavía A mucha los tela que pocos cortar. minutos, Claro cuando que ya sí. entramos en calor, Cuando ya estamos Muy interesante. es bueno informar Primera todas las parte. otras La opciones que segunda también parte, existen entonces. como fiscalización. Así Y con seguridad Gracias. seguiremos hablando de estos Claro que temas sí. más adelante. Y que gane el Gracias. Independiente esta Muchísimas noche, gracias. querida. Pero por Ecuador favor, con independiente. Independiente. Gracias al asambleísta Mae Montaño del Movimiento Creo, la asambleísta Marisol Peñafiel del Movimiento Alianza País, que nos han acompañado en este espacio de debate, y también a nuestro compañero Ramón Bravo. Ahora sí. Gracias, Muy muy bien buenas dicho. tardes.